Realmente la pregunta que nos hacemos es ¿por qué esta visión de corto plazo en interpretar una cifra como un logro económico cuando viene, en el caso particular de México, de una contracción bastante aguda? Bueno, un gusto, Gabriela, como siempre, estar contigo. El tema es que sí, es cierto que este año los países se recuperaron muy rápido de lo que fue la crisis del 2009. Sin embargo, si uno mira la década, realmente el crecimiento no es tan importante como muchos creen. Y además varía mucho por país. Yo creo que hablar de Latinoamérica es muy difícil hoy en día porque los países han sido afectados en forma muy diferente. Incluso las tasas de crecimiento, o sea, si uno compara la tasa de crecimiento de Perú con la de Venezuela, en algunos años es muy similar. Pero el crecimiento de Venezuela es básicamente por el aumento en el precio del petróleo y Perú tiene una economía mucho más fuerte de lo que era hace unos años. O sea que creo que no solo hay complacencia, sino que además cada país tiene sus propios problemas. Es muy difícil generalizar lo que está pasando en la región en este momento. Pero, ¿por qué si tomamos, por ejemplo, el caso de México, que no es el más dramático, también con la contracción que vivió Argentina, por ejemplo, y que al año siguiente hubo también esta celebración que hay que celebrar o que hay que congratular a los gobernantes por ese crecimiento económico, pero ¿por qué esa visión de corto plazo de los gobernantes al interpretar estas cifras y no un parámetro mayor, Graciana? ¿Qué está pasando? Yo creo que es un problema político, o sea, los gobernantes siempre tratan de mostrarlo mejor y creo que está bien que lo muestre, pero es importante que no se olviden los grandes desafíos que tiene la región en términos de educación, de energía, de infraestructura, etcétera. El tema ahora se ha complicado, este año se va a complicar por el problema, la gran suba en los precios de los commodities y del petróleo. Yo creo que eso que mencionabas antes en Brasil va a tener que ser muy generalizado porque la gente que sufre más, obviamente, la gente con ingreso bajo y fijo, con la suba de los alimentos. Y una cosa común en la región es que los gobernantes están tratando de mejorar la situación social y esto va a ser un golpe muy duro para la mayoría de los países. Una situación social que ya de suyo resulta complicada. Nuevamente no se puede hablar de toda la región en general, pero sí hay casos muy dramáticos o muy particulares, México y algunos de los países de Centroamérica, y ese es otro de los factores que hay que considerar, Graciana, para este año. Sin duda el impacto que ha tenido la crisis financiera en México y en Centroamérica es totalmente diferente de la que ha tenido en los países exportadores de commodities en el sur. Ahora, el tema de la seguridad también es un tema que afecta a México y a Centroamérica en forma muy particular. Lo que está pasando ahora con esto de los commodities es que si se desacelera la economía en Europa y en Estados Unidos, con los riesgos geopolíticos también van a llevar a que se desaceleren las economías avanzadas y eso va a tener un impacto importante en toda la región. A pesar de que China ha crecido mucho como socio comercial y de inversión y demás, la región todavía es dependiente de Estados Unidos y Europa en gran parte. Ahora, hablando de otros datos económicos que nos permiten ilustrar esa complacencia, poniéndolo entre comillas, por supuesto, Graciana, el dato del combate a la pobreza también bajo este mismo parámetro de largo plazo se ha resuelto, se ha disminuido, pero el tema sigue siendo mayúsculo. Sí, si pensamos que en Latinoamérica todavía hay como 170 o 180 millones de gente que viven por debajo del nivel de pobreza y este golpe, digamos, en los precios de los alimentos va a hacer que una capa que está inmediatamente por encima del nivel de pobreza sea afectado en este momento. Todavía hay indigencia de niveles de 70 millones en la región.
Y el otro dato que me interesa charlar contigo es el de la creación de empleos, que en este momento los gobiernos necesitan hablarle a sus gobernados sobre la cantidad de empleos que están creando, pero la calidad del empleo es lo que no se toca, Graciana. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí también hay diferencias en Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia todavía tiene una tasa de desempleo del 12%, que es muy alta. Otros países han logrado bajarlo, pero el tema es que la región se está especializando, sobre todo en el sur, en este modelo de producción de commodities, que hace que, primero, que no absorba mucho mano de obra, y segundo, que la calidad del empleo no es lo suficientemente buena como para mejorar los salarios reales. Yo creo que un problema de toda la apreciación que hay en algunos países, la apreciación del tipo de cambio real, como en Brasil, por ejemplo, lo que hace es que cada vez se vayan enfocando más en la producción de commodities y se exporte menos manufactura, que son las intensivas en mano de obra, claro, y que pagan mejores salarios. ¿Estarías de acuerdo conmigo en decir entonces que las personas y los gobernantes tendrían que ampliar su espectro cuando están revisando cifras de crecimiento, empleo, etcétera, hacia un parámetro mayor para hacerle justicia a la realidad que están viviendo, la realidad económica? Sí, sin duda. Y además hay que mirar a los problemas que hacen que Latinoamérica siga perdiendo competitividad, sobre todo con respecto al Asia.